Paz y bien, mis amados hermanos, con mucho gozo y alegría les saludo en este día tan especial. Especial, ¿por qué? Porque estamos en ese tiempo de gozo, de alegría, de celebración. Felices Pascuas de Resurrección. Qué época más hermosa, qué días más lindos en los que recordamos como el triunfo de Jesús, ¿verdad? Sobre la muerte, cómo fue que nuestro amado Señor venció el pecado, venció la muerte, y el triunfo de Cristo Jesús es nuestro triunfo. Por eso la iglesia está de fiesta, claro que sí. Por eso la iglesia celebra y canta aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado. Esa es la buena noticia. Ese es el gozo que debe haber, que debe inundar hoy nuestra vida, nuestros corazones. Esto no se puede opacar. Este acontecimiento maravilloso que transformó la historia del ser humano no se puede esconder con ninguna epidemia, con ningún problema, con ninguna tristeza, con ninguna necesidad, porque este acontecimiento es mucho más grande que todo lo que pueda pasar. Jesús venció, Jesús nos trajo esperanza, Jesús nos trae nueva vida. Por eso hoy nos gozamos. Me da tanta alegría el poder comunicarme con ustedes a través de estos medios. Bendito Dios por la tecnología, porque a través de esta tecnología hoy nosotros podemos comunicarnos. Hoy puedo entrar en sus casitas, en sus hogares. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Como ustedes saben, por todo lo que está pasando, no nos hemos podido reunir, pero a través de este medio vamos a continuar reuniéndonos para alabar al Señor, para bendecir su santo nombre, para conocer más de su palabra. Y hoy continuamos estudiando la palabra bendita del Señor. Hoy continuamos abriendo nuestro corazón porque el Señor quiere hablarnos. Así es de que yo les invito a que se preparen, preparemos el corazón, nuestro cuadernito de notas con lapicero y por supuesto nuestra Biblia para poder hoy sentarnos a escuchar al maestro que quiere hablarnos. Dice que Marta trabajaba mucho, iba y venía y hacía muchas cosas. Y María se sentaba a los pies de Jesús. Y María, dice Jesús, se quedó con la mejor parte. Yo te invito a que en este momento, quizás has estado como Marta haciendo muchas cosas en casa, pero este es el momento de tomar la actitud de María y sentarnos a los pies del maestro para escucharlo. Jesús quiere hablar hoy a nuestro corazón. Abrimos entonces la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículos del 25 en adelante. Y quiero invitarte a que anotes el tema que vamos a estar profundizando en este día. Es la importancia de adorar al Señor en medio de la crisis. La importancia de adorar al Señor en medio de la crisis. Leemos entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 25 en adelante. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «No te hagas daño, que estamos todos aquí». El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Le respondieron: «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis amados hermanos, qué hermoso pasaje el que nos presenta la Sagrada Escritura en este día. Nos habla de dos grandes siervos del Señor,
de dos grandes evangelizadores, Pablo y Silas. Y Pablo y Silas, dice la Sagrada Escritura, que estaban en la cárcel, estaban en prisión. ¡Wow! ¿Qué habían hecho estos hombres para estar en prisión? Y no eran unos presos como cualquier otro. No estaban en una prisión cualquiera. Dice que estaban en una prisión en donde estaban los presos más peligrosos. ¿Por qué razón Pablo y Silas habían ido a caber a este lugar? Habían caído en este lugar. Si nosotros leemos en los versículos anteriores, nos damos cuenta cuál es la razón por la que ellos estaban presos. Dice que estaban ahí por haber hecho el bien, por haber liberado a una mujer que estaba poseída por un demonio. Esa era la razón por la que estaban en ese momento en la cárcel, prisioneros, azotados. En una cárcel en donde quizá había frío, en una cárcel en donde quizá había humedad, había mal olor, estaban azotados con dolor y no solamente se habían conformado con azotarlos, sino que poniéndolos en la cárcel de donde estaban los prisioneros más peligrosos, también los tenían encadenados de los pies. Esta era la situación en la que se encontraban estos dos siervos de Dios, condenados por haber hecho el bien. Lo mismo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue condenado, Jesús fue asesinado única y exclusivamente por haber hecho el bien. Quizá en la vida a ti te han juzgado. Quizá en la vida te han señalado, te han criticado, quizá han hablado mal de ti, quizá te han calumniado. Y en tu corazón tú sabes que aquello por lo que te han calumniado, aquello por lo que te han hecho sufrir, lo hiciste porque querías hacer un bien. Y qué triste es, qué doloroso es cuando te señalan, cuando te juzgan, qué triste. No hay cosa más dolorosa para el ser humano que la injusticia. No hay cosa más dolorosa para el ser humano que ser privado de la libertad. Es uno de los sufrimientos mayores a los que uno puede ser sometido. Esa incapacidad de poder levantarte, de poder moverte de un lugar a otro con libertad, cuando tú quieres, cuando tú desees. Eso puede incluso hasta dañarnos emocionalmente. Aquella cárcel, ese lugar insoportable, quizá lleno de personas que los veían mal. Ahí se encontraban estos dos grandes siervos de Dios por haber hecho el bien. Pero en medio de esa situación, ellos tuvieron que haber tomado una decisión. Como nosotros en medio de todas las situaciones que se nos presentan en la vida, nosotros elegimos qué hacer con esas situaciones. Nosotros somos los que elegimos cómo comportarnos ante la crisis, ante las situaciones difíciles, ante los problemas y las necesidades. Les decía al principio que estamos en tiempos, época de fiesta, de celebración, que la iglesia se alegra, la iglesia proclama que Jesús está vivo y muchos, sin embargo, sabemos que están enfermos. Muchos de ustedes tienen familiares enfermos en los hospitales. Yo tengo familiares en Washington que están contagiados con el coronavirus. Sin embargo, ¿cómo nosotros tomamos esta actitud? ¿Cuántos de ustedes quizá se han quedado sin trabajo? Muchos quizá están pasando necesidades económicas. ¿Cómo tomamos nosotros esos problemas? ¿Cómo reaccionamos ante una situación difícil o ante una situación de crisis en nuestra vida? Pablo y Silas hoy nos enseñan, hoy nos dan una lección maravillosa de cómo nosotros podemos tomar la crisis y convertirla en bendición, no solamente para nuestra vida, sino también
para los que están a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que ellos hacen ante esa situación de sufrimiento, ante esa situación de injusticia, ante esa situación de dolor? Lo que hacen es elevar su mirada al cielo, elevar una oración al Señor. Mis hermanos, qué importante es en cómo en medio de la crisis nosotros bendigamos y alabemos al Señor. Que en medio de las situaciones difíciles nosotros busquemos el rostro de Dios. A eso es a lo que estamos llamados. En eso consiste la fe del que cree en Jesucristo. La fe consiste en nosotros tomar actitudes positivas, y la mejor actitud que un ser humano puede tener en momentos de dificultad. No solamente en momentos de alegría, en momentos de bendición, sino especialmente en los momentos de necesidad, es poner nuestra confianza en aquel que nos ha amado, en aquel que nos da la vida, y elevar a Él nuestras oraciones, elevar a Él nuestro corazón, bendecirlo con todo nuestro ser. Ellos dicen que en medio de la noche empezaron a alabar y a glorificar a Dios. Las cosas no se quedan igual cuando nosotros cambiamos las circunstancias a través de una oración. Todo puede cambiar y se va produciendo como en un dominó, en una acción, como una cadena de dominó, se va realizando la bendición de Dios en la vida de aquel que ora, de aquel que clama, de aquel que bendice al Señor. Ellos pudieron haber dicho: estamos encarcelados injustamente. Pablo y Silas pudieron haber dicho: ¿por qué nos pasa esto si nosotros somos servidores del Señor? ¿Por qué nos pasa esto si nosotros estamos llevando el mensaje de Dios, estamos haciendo el bien, estamos llevando bendición? ¿Por qué? Pudieron haberse quejado, pudieron haberse puesto molestos con el Señor, pudieron haberse puesto a renegar, pudieron haberse entristecido. Sin embargo, estos dos grandes hombres de Dios nos dan una lección de confianza y abandono total en el Señor. Dice entonces que empiezan a la medianoche, empiezan a alabar al Señor. Dice hacia medianoche estaban cantando himnos a Dios. El cantar para el ser humano es expresar la alegría que hay en el corazón. Y es que ellos en medio de su sufrimiento tenían la alegría de que Cristo estaba vivo. Tenían la alegría que estaban sirviendo a un Dios vivo. Y así nosotros tenemos que tener presentes que estamos sirviendo, que estamos siguiendo a un Dios que no es un Dios de muertos, a un Dios que no es un perdedor, sino a un Dios que es un Dios de vivos, a un Dios que es un Dios triunfador, a un Dios que es un Dios de justicia. ¿Cómo enfrentamos nosotros las crisis? ¿Cómo enfrentamos nosotros las situaciones difíciles? De acuerdo a cómo tú enfrentes las crisis en tu vida. De acuerdo a cómo tú enfrentes las situaciones difíciles en tu vida, así tú vas a madurar, así tú vas a crecer espiritualmente, así como tú enfrentes las pruebas en tu vida, así también tú vas a poder madurar o te vas a poder estancar. Ellos estaban azotados, ellos pudieron lamentarse, ellos pudieron molestarse con Dios. Sin embargo, ellos levantan su canto, levantan su bendición, levantan su alabanza al Señor. Qué importante es, mis hermanos, alabar al Señor. ¿Por qué es importante que nosotros bendigamos al Señor? ¿Por qué es importante que nosotros adoremos al Señor? Porque en medio de la bendición, en medio de la alabanza, Dios nos recuerda quién es Él. Dios nos invita a adorarlo, a alabarlo. No porque a Él se le olvide. ¿Será que a Dios se le olvida cuán grande es Él? No. ¿Será que a Dios se le olvida cuán poderoso es Él? No.
Es para que a ti no se te olvide que tienes un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que te ama con amor eterno. Un Dios que es fiel y que no abandona a sus hijos, no abandona a sus criaturas. Por eso es importante la alabanza, por eso es importante la adoración a nuestro Dios, porque ahí nosotros estamos diciéndonos a nosotros mismos, Dios es grande. Nuestra fe está creciendo cuando tú estás diciendo, Dios, tú eres el dueño del universo, tú eres el creador de todo cuanto existe, tú tienes el control, tú eres omnipotente, tú eres el todopoderoso, tú eres el que todo lo puede, tú eres el triunfador. Nosotros le estamos diciendo eso a nuestra fe. Cuando tú adoras al Señor, cuando tú lo bendices, estás alimentando tu fe. Por eso el salmista en el Salmo 103 dice, alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué hermoso salmo. Alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, mis hermanos, ¿en qué consiste la bendición? ¿En qué consiste la adoración? Porque muchas veces decimos, bueno, hay que bendecir al Señor, hay que adorar al Señor, pero hay quienes que no saben cómo hacerlo. En nuestro catecismo de la Iglesia Católica nos enseña el significado de lo que es bendecir al Señor, lo que es adorar al Señor. Primero que nada, ¿de dónde viene la palabra bendición? La palabra bendición viene del latín bendecire, benedicere, y esto significa invocar o pedir la protección divina a favor de una persona o cosa. Miren qué interesante. La palabra bendición viene del latín benedicere, que significa invocar o pedir la protección divina a favor de una persona o cosa. Eso es lo que significa bendecir. Cuando tú estás bendiciendo al Señor, estás invocando su protección. Ahora, ¿qué nos dice la iglesia que sucede cuando nosotros bendecimos al Señor? Nuestro catecismo en el numeral 2626 dice así: la oración de bendición cristiana es encuentro de Dios con el hombre. En ella el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. La oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios. Miren qué hermoso. Porque Dios bendice el corazón del hombre, puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. ¡Wow! La oración de bendición nos enseña la iglesia en el catecismo. ¿Qué numeral dije? 2626. ¿Qué es la bendición? Es encuentro de Dios. Cuando nosotros bendecimos a Dios, nos estamos encontrando con Él, encuentro de Dios con los hombres. Dice que cuando nosotros lo bendecimos, su don de acoger al hombre, nos une a Él. O sea, la bendición es un don, es un regalo de Dios. A través de nosotros bendecir a Dios, nos unimos a Él. Miren qué hermoso. Cuando estamos bendiciendo al Señor, nos estamos uniendo a Él, a su amor, a su gracia, a su presencia. Y es que no hay nada más hermoso que estar en la presencia del Señor. En la presencia del Señor, nosotros encontramos la paz de nuestra vida, de nuestro corazón. En la presencia del Señor nosotros encontramos seguridad en medio de nuestras inseguridades. En la presencia del Señor nosotros encontramos esa paz en medio de la tormenta. Por eso cuando Jesús se aparece resucitado en medio de los apóstoles, de sus discípulos que están asustados, que están tristes, que están temerosos, que están con la incertidumbre de lo que va a pasar, como quizá tú te encuentras hoy, con incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta pandemia? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? De repente si salgo puedo agarrar el virus. Así muchos están asustados. Y así estaban los discípulos cuando sentían que se habían quedado solos. El maestro, sus esperanzas se habían muerto.
Con Jesús se había ido su esperanza, sus ilusiones, y estaban tristes. Y por eso Jesús se presenta en medio de ellos, los sorprende y les dice, la paz sea con ustedes. La paz es ese regalo de estar en la presencia de Dios. Entonces, si tú quieres experimentar paz en tu corazón, bendice al Señor, porque entonces nos unimos a Él. Y Él que es paz nos llenará de su paz. Él que es amor nos llenará de su amor. Él que es alegría nos llenará de su gozo y de su presencia. Al bendecir al Señor nos unimos a Él. Y entonces continúa el catecismo. Y como Dios nos bendice, entonces nuestro corazón a la vez quiere bendecirlo y se convierte en una fuente de bendición. Qué hermoso, qué hermoso. Pablo y Silas entendían muy bien esto, lo que significaba alabar y bendecir al Señor. Y por eso, en medio de su sufrimiento, en medio de su tribulación, ellos alaban, ellos bendicen al Señor, ellos no se quejan, ellos no lloran, ellos no se lamentan, ellos bendicen al Señor. Por eso, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer para poder, en medio de la crisis, para poder vencer la crisis y las situaciones difíciles de nuestra vida es bendecir al Señor. Que ya sabemos que bendecir al Señor significa que invocar o pedir la protección de Dios sobre nuestra vida. Que cuando lo bendecimos nos unimos a Él y entonces todo lo que Él es, su amor, su paz, su presencia, llena nuestra vida porque estamos unidos a Él. Amén. En segundo lugar, adorar al Señor. Primero, bendecirlo y adorarlo. Decíamos que es parte de esa hermosa oración que ellos elevaron. Alababan, bendecían, adoraban al Señor. La adoración. ¿Qué es la adoración? Es ese otro elemento, ¿verdad?, del que les compartía que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estamos en crisis. Adorar al Señor. Dice el catecismo, continúa en el numeral 2628, dice así: la adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libera del mal. Miren qué lindo. Y el silencio respetuoso en presencia de Dios, siempre mayor. La adoración es elevar al Señor nuestro corazón. Nos dice el catecismo, es la primera actitud que se reconoce del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Cuando nosotros adoramos al Señor, estamos reconociendo quién es Él. Él es Dios. Tú eres Dios. Tú eres el Señor, tú eres digno de adoración y yo me arrodillo delante de ti, yo me postro ante ti, yo me humillo ante ti porque reconozco tu grandeza y mi pequeñez. Eso es la adoración. San Agustín nos dice, la adoración de Dios 3 veces santo y soberanamente amable nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas. Miren qué hermoso. Cuando nosotros adoramos al Señor, entonces nos llenamos de humildad y esa humildad nos da la certeza en nuestro corazón que Él está escuchando nuestras súplicas, porque Dios escucha un corazón que se humilla. Dios escucha a aquel que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado, dice su palabra. Entonces, alabar al Señor, adorar al Señor 3 veces santo, dice San Agustín. Por eso la iglesia, en la Santa Misa, nosotros cantamos santo, santo, santo 3 veces, ¿verdad? Es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Ese es el cántico de la iglesia. Ese es el cántico que nosotros elevamos al Señor de adoración, donde reconocemos que Él es santo, que Él es grande y que la tierra está llena de su gloria. Por eso cantamos, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, ¿verdad? Ante
la peste. Entonces, mis hermanos, ante las situaciones difíciles, tenemos una alternativa. ¿Cuál es esa alternativa? Nosotros nos ponemos a llorar, nos ponemos a quejarnos, nos ponemos a lamentarnos, nos llenamos de miedo, de temor, nos llenamos de angustia, nos podemos a quejar en contra de Dios, que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no escucha nuestras oraciones, o nos ponemos a alabar y adorar al Señor. ¿Qué les parece si seguimos esta misma forma que siguieron Pablo y Silas? ¿Qué les parece si imitamos esta actitud tan maravillosa? ¿Qué es lo que sucede cuando ellos empiezan a alabar al Señor? Dice que las cadenas se rompieron, que las puertas de la cárcel se abrieron. Su cántico, su alabanza era lo suficientemente fuerte para que los que estaban alrededor, todos los demás presos, escuchaban. Dice que cantaban y alababan fuerte al Señor. En esta época, nosotros somos llamados como hijos de Dios a levantar nuestra adoración, a levantar nuestra alabanza al Señor, a bendecir al Señor con todo nuestro corazón en medio de cualquiera que sea nuestra situación. Nosotros podemos tomar la actitud de víctimas o la actitud de hijos de Dios, hombres y mujeres de fe, que no nos olvidamos quién es Él, y como Él es fiel, entonces no nos hundimos en la tristeza, no nos hundimos en la depresión, no nos hundimos en el miedo, sino que levantamos nuestra mirada al Todopoderoso y decimos: grande, santo y poderoso es el Señor. Y cuando eso sucede, así como en la cárcel, los muros se caen, los cimientos se mueven, como en la cárcel. Dice que hubo terremotos, se caen las cadenas. Alaba al Señor y vas a ver cómo los cimientos en tu casa, en tu familia, se van a mover por ese poder maravilloso de Dios Altísimo. Ese poder que levantó a Jesús de la tumba. Ese poder que dio vida a los que estaban muertos. Ese poder que nos da la vida. Viene cuando nosotros levantamos nuestra alabanza, nuestro cántico al Señor. ¿Qué sucedió en la cárcel? Dice que las puertas se abrieron. ¿Cuántas puertas pueden abrirse si nosotros hoy elevamos nuestra oración y nos unimos para adorar al Señor? Para decirle: Señor, tú eres Dios y en ti esperamos y en ti confiamos. El mundo llora, el mundo se lamenta, el mundo está triste, el mundo está preocupado. Los hijos de Dios no lloramos ni nos lamentamos. Los hijos de Dios tenemos nuestra confianza en el Señor y clamamos a Él. Por eso yo te invito a que no tengas miedo, a que dobles tus rodillas y todos juntos levantemos nuestro clamor, porque Dios va a romper las cadenas. Dios va a hacer que se muevan los cimientos. Dios va a hacer que se abran las puertas y bendiciones grandes vienen para nuestra vida. Bendiciones grandes vienen para nuestras familias. Bendición grande viene para el mundo, porque cuando el enemigo quiere destruir la obra de Dios, Dios de eso hace cosas maravillosas. El enemigo, el demonio, quiso encarcelar, quiso acallar a Pablo y a Silas, y ellos en la cárcel fueron a llevar la luz. El prisionero, aquel que estaba encargado, el carcelero, dice que pidió una luz y estaba asustado cuando vio que las puertas se abrieron. Dijo: todos se han escapado y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a suicidarme. Y entonces Pablo le dijo: tranquilo, tranquilo, aquí estamos. Él pidió una luz. Aquella luz que él pidió, que él necesitaba, no era solamente una luz física, era una luz espiritual, porque él estaba en la oscuridad, porque él no conocía de Jesús. Aquel carcelero pidió una luz y la luz llegó ahí donde él estaba. A través del sufrimiento de Pablo y Silas, a través de aquellos azotes que ellos pasaron, Dios hizo cosas grandes, porque el carcelero se arrodilló delante de ellos al ver el poder de Dios, al ver cómo los cimientos de la cárcel se movieron, se estremecieron. Él se doblegó ante el Señor y dijo: ¿qué he de hacer? Y entonces aquel día hubo conversión. Pablo y Silas no se pusieron a quejar ni dijeron: bueno, nos tiene aquí prisioneros, entonces ahora que sufra el castigo. No,
ellos se pusieron a evangelizar. Evangeliza en este momento. Aprovecha los medios para hablar de tu Dios. Aprovecha este tiempo que tienes para clamar al Señor, para llenarte de Él, para profundizar en la Sagrada Escritura, para santificarte. Dile al Señor, hazme, Señor amado, semejante a ti. Dame deseo de santidad, deseo de tu presencia. Aprovecha este tiempo que el Señor te está dando de estar en casa, de estar en familia, de evangelizar a tu familia, de orar con tu familia, de llevar esa bendición y esa alegría a casa, así como este carcelero, una vez que escuchó la palabra proclamada por Pablo y Silas, dice que los llevó a su casa, les curó sus heridas y luego toda la familia del carcelero se encontró con Jesús, se convirtieron al Señor. Bendito sea el Señor, porque a través de nuestro sufrimiento, como a través del sufrimiento de Pablo y Silas, Él hizo cosas grandes y el carcelero y toda su familia recibió bendición. Y me imagino que de los presos que estaban ahí también pudieron experimentar el poder del Señor. Así hoy, a través de lo que nosotros estamos viviendo, muchos pueden encontrarse con Cristo. Aprovechemos estos momentos entonces y elevemos nuestras súplicas al Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Bendito Señor. Qué bueno eres tú, Señor. Qué bueno es tu amor y tu misericordia. Hoy queremos alabarte y bendecirte. Hoy nos unimos, Señor, corazón a corazón, toda la renovación carismática de Oklahoma. Elevamos hacia ti nuestros corazones para decirte, santo, santo, santo eres tú, Señor. Bendito sea tu nombre. En medio de la alegría te alabamos. En medio de la bendición te alabamos. En medio de la tristeza te alabamos. En medio de la necesidad te adoramos. En medio de la pandemia bendecimos y alabamos tu santo nombre, porque no hay nada ni nadie como tú, Señor. Las enfermedades, los problemas, las situaciones difíciles no van a impedir que nuestros corazones se llenen de gozo y de alegría, sabiendo que tú vives. Permite que podamos proclamar al mundo con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestro testimonio de que tú vives y que vives en nuestros corazones. Bendito seas hoy y siempre, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que nuestra Madre Santísima los cubra con su manto de amor de madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y aquí estamos de vuelta. No crean que se me pasó la tarea, ¿sí? Tenemos 3 preguntas para ustedes para que podamos repasar en el tema y así puedan compartirlo con sus pastores. Pregunta número 1. ¿Por qué es importante adorar y bendecir a Dios en medio de la crisis? Pregunta número 2. Busca un salmo que hable sobre la grandeza del Señor. Y pregunta número 3. ¿Qué pasó con la familia del carcelero? ¿Sí? Lee Hechos 16:32 para que puedas ver con claridad, leer y analizar qué fue lo que pasó. Y entonces contestan esas preguntas y le dan la respuesta a sus pastores. Que el Señor les bendiga. Recuérdense bendecir y adorar al Señor en todo tiempo.